Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Si es la primera vez que me ven, muchas gracias por sintonizar. Y para los que ya son parte de esta gran comunidad, un abrazo enorme. Hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Un tema que honestamente me tomó por sorpresa, y estoy seguro /diagonal a que a ustedes también. El 19 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo se sacudió. ¿Recuerdan el título? La impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos, Solo con leerlo ya se siente la tensión, ¿verdad? Para los que no estén tan familiarizados con los nombres, estamos hablando de dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Burak, el galán, el rompecorazones, el actor que te roba el aliento con solo mirarlo. Con esa mirada profunda, esa sonrisa que desarma y esa presencia magnética en la pantalla, Burak era un ícono. Su talento para encarnar personajes complejos, su profesionalismo y su innegable atractivo lo convirtieron en uno de los actores más cotizados de Turquía y, poco a poco, en una estrella con proyección internacional. Y Neslihan, la reina de las telenovelas, con una actuación que te atrapa y te hace sentir cada emoción que ella transmite. Con una belleza natural, una capacidad de interpretación que te eriza la piel y una dedicación absoluta a su trabajo, Neslihan se había ganado el corazón del público. Su habilidad para dar vida a personajes femeninos fuertes, complejos y llenos de matices la había convertido en una de las actrices más respetadas y queridas de la industria. Su capacidad para transmitir dolor, alegría, amor y rabia la hacía única, incomparable. Una pareja dorada, podríamos decir. Una pareja que parecía salida de un cuento de hadas. Se habían conocido en el set de una de las telenovelas más exitosas de la época. La chispa había saltado de inmediato, y su relación se había desarrollado ante los ojos del mundo. Sus fans, que los adoraban, soñaban con ellos, celebraban cada paso que daban juntos. Y justamente por eso, la noticia de la que vamos a hablar fue inesperada. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, y créanme, los hay, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, y les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguna de las noticias frescas que les traigo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Así que, ya saben, suscríbanse ahora mismo. Y si ya están suscritos, muchas gracias. Son lo máximo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo importante. La noticia de la que todos hablaban el 19 de septiembre de 2025 fue la inesperada separación de Burak y Neslihan. Una noticia que, como ya les dije, tomó por sorpresa a todo el mundo. Recordemos que eran una pareja muy querida por el público, con una relación que parecía ser sólida y basada en el amor. Se veían felices juntos, siempre sonriendo en las fotos, apoyándose mutuamente en sus proyectos. Era una relación de ensueño para muchos. La prensa rosa los adoraba y cubría cada uno de sus movimientos, cada salida, cada evento al que asistían. El comunicado oficial fue breve, conciso, pero revelador. Después de una profunda reflexión, y con mucho respeto mutuo, hemos decidido tomar caminos separados. Un comunicado que, a pesar de la brevedad, dejó en claro la seriedad de la situación. No hubo escándalos, no hubo acusaciones públicas. Parecía que, al menos en la superficie, la separación se había dado en buenos términos. La discreción, la diplomacia y la elegancia fueron las palabras clave de su anuncio. Evitaron el drama, los titulares sensacionalistas y los ríos de lágrimas. Optaron por una declaración fría y distante, pero que dejaba en evidencia que la decisión era irreversible. Sin embargo, como en toda historia de este tipo, los rumores comenzaron a circular casi inmediatamente. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuál fue el motivo detrás de esta ruptura? Los fans, los medios de comunicación, todos querían saber. Y por supuesto comenzaron a surgir diferentes teorías. La curiosidad, el morbo y la especulación se desataron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de conjeturas. Los foros de fans se convirtieron en centros de debate y de búsqueda de respuestas. La gente necesitaba saber, necesitaba entender qué había ocurrido. Una de las primeras teorías, y quizás la más común, fue la de las agendas apretadas. Ambos actores, recordemos, estaban en el punto más álgido de sus carreras. Estaban involucrados en proyectos muy ambiciosos, con rodajes que podían durar meses fuera de casa.
Burak, con compromisos internacionales, y Neslihan, inmersa en una nueva producción que la mantenía lejos de Estambul por largas temporadas. Era posible que la distancia y la falta de tiempo juntos hubieran afectado su relación. Era una posibilidad, claro, pero para muchos no era suficiente. La distancia, el ritmo frenético de trabajo, la presión de la FA.Ma podían ser factores, pero no la única causa. Luego surgieron rumores de infidelidad. El clásico. Un actor famoso y guapo como Burak, siempre hay un montón de especulaciones de este tipo. Se mencionaron nombres, se filtraron supuestas conversaciones, pero nada se pudo confirmar. La sombra de una tercera persona planeaba sobre la relación, alimentando las especulaciones y la morbosidad. Algunos medios de comunicación, en busca de clics y de ventas, no dudaron en publicar rumores infundados, con tal de obtener la primicia. Y Neslihan, por su parte, siempre mantuvo un perfil bajo, sin entrar en polémicas ni alimentar chismes. Su silencio, su actitud serena, solo sirvieron para avivar aún más la curiosidad. Otra teoría, un poco más rebuscada, hablaba de diferencias creativas. Se rumoreaba que con el éxito que habían tenido, cada uno tenía diferentes aspiraciones profesionales. Que uno quería explorar nuevos géneros, mientras que el otro prefería seguir en su zona de confort. Burak tal vez deseaba probar suerte en el cine en proyectos más arriesgados, mientras que Neslihan se sentía cómoda en las telenovelas, en el género que le había dado la fama. Esto, en el mundo del espectáculo, es algo común, pero no necesariamente una razón suficiente para una separación. La evolución profesional, los diferentes caminos artísticos, pueden generar tensiones, pero no tienen por qué destruir una relación sólida. Lo cierto es que en ese momento, la verdad era un misterio. Los medios de comunicación acosaban a los actores, los paparazzis los perseguían por todas partes, pero ni Burak ni Neslihan hicieron declaraciones que confirmaran o desmintieran ninguno de los rumores. Mantuvieron un silencio prudente, lo que en cierta medida alimentó aún más la curiosidad del público. Se refugiaron en el silencio, en la discreción, en la privacidad. Evitaron dar explicaciones, evitaron entrar en polémicas. Decidieron proteger su intimidad, a pesar de la presión mediática. Pasaron los días, las semanas, y la situación se mantuvo igual. Burak y Neslihan siguieron adelante con sus vidas, cada uno por su lado. Burak, como siempre, se mantuvo activo en su carrera, participando en nuevos proyectos. Su agenda seguía repleta de rodajes, de eventos, de entrevistas. Neslihan, por su parte, se tomó un tiempo de descanso, dedicándose a sí misma y a sus seres queridos. Se alejó del foco mediático, se refugió en su familia y en sus amigos. Y fue precisamente en este periodo de silencio que la gente empezó a analizar más a fondo. ¿Había alguna pista que se hubiera escapado antes de la ruptura? ¿Alguna señal que indicara que las cosas no iban bien? Se revisaron entrevistas, fotos, publicaciones en redes sociales, y poco a poco comenzaron a surgir algunas conclusiones. Los fans, con la paciencia y la dedicación que los caracterizan, comenzaron a escudriñar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Buscaban respuestas en el pasado, en los momentos felices, en las declaraciones de amor. Una de las cosas más notables fue la disminución en la frecuencia de las apariciones públicas juntos. Antes era común verlos en eventos, en premieres, siempre tomados de la mano. De repente las fotos juntos se volvieron más escasas. Las alfombras rojas dejaron de ser su escenario. Y cuando aparecían se notaba una cierta frialdad, una distancia, o era solo una impresión. La química que antes irradiaban, la complicidad que los unía, parecía haberse desvanecido. Los gestos de cariño, las miradas cómplices, habían desaparecido. También se notó que en sus redes sociales dejaron de dedicarse mensajes románticos. Antes era habitual que se publicaran fotos con declaraciones de amor, felicitaciones de cumpleaños. De un día para otro, esos mensajes desaparecieron. Ya no había más "te amo, mi vida, mi amor". El lenguaje del amor que antes inundaba sus perfiles se había silenciado. ¿Fue esto una señal de que algo no andaba bien? Tal vez. Las redes sociales, ese escaparate de la felicidad, se habían convertido en un reflejo de la tristeza. Y finalmente algo que muchos notaron fue el cambio en la actitud de Neslihan. Era una mujer muy reservada, muy discreta. Pero después de la separación, se la vio más fuerte, más independiente, más segura de sí misma.
Se la veía disfrutar de su soltería, de sus amigos, de su tiempo libre. Su sonrisa, antes tímida, ahora era más amplia, más radiante. Su mirada, antes llena de amor, ahora mostraba una nueva determinación. ¿Significaba esto que la separación había sido una decisión suya, que había encontrado la fuerza para seguir adelante sin Burak? Quizás. Su transformación, su empoderamiento, dejaron entrever que la ruptura había sido una decisión meditada, una elección personal. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que llevó a Burak y Neslihan a tomar esta impactante decisión? La verdad, amigos, nunca la sabremos con certeza. Es probable que haya sido una combinación de factores, las agendas apretadas, las presiones de la fama, las diferentes aspiraciones profesionales, tal vez, incluso la infidelidad. La vida de los famosos es un laberinto de secretos y de misterios. Las verdaderas razones a menudo quedan ocultas, protegidas por el silencio y la discreción. Lo que sí sabemos es que la separación fue un duro golpe para sus fans, y que marcó un antes y un después en sus carreras. Después de la separación, ambos actores han seguido cosechando éxitos. Burak, como siempre, ha seguido conquistando corazones en la pantalla. Su talento, su carisma y su belleza le han abierto las puertas a nuevas oportunidades. Ha protagonizado películas, series, campañas publicitarias. Su nombre sigue siendo sinónimo de éxito y de popularidad. Neslihan, por su parte, ha demostrado su talento y su versatilidad, explorando nuevos roles y demostrando que es una actriz con una fuerza imparable. Ha participado en proyectos más ambiciosos, que le han permitido demostrar su capacidad de interpretación. Su carrera ha despegado, demostrando que la separación no la ha hundido, sino que la ha impulsado. Lo que sí es seguro es que esta historia nos enseña una lección valiosa: en el mundo del espectáculo, como en la vida, las apariencias engañan. Lo que vemos en las fotos, en las entrevistas, no siempre refleja la realidad. Y que a veces las relaciones, por muy perfectas que parezcan, pueden llegar a su fin. El glamour, la fama y el dinero no son garantía de felicidad. Las relaciones, incluso las más sólidas, son frágiles y vulnerables. Pero lo importante es aprender a seguir adelante, a encontrar la fuerza para reinventarse, a ser felices, incluso después de una ruptura inesperada. Y tanto Burak como Neslihan lo han demostrado con creces. Han sabido rehacer sus vidas, han sabido superar el dolor, han sabido encontrar la felicidad. Son un ejemplo de resiliencia y de superación. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del chisme de los famosos y hayamos podido desentrañar un poco la intriga que rodea la separación de Burak y Neslihan. Ha sido un tema interesante, ¿no creen? Un tema que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones y sobre la dificultad de mantener la privacidad en el mundo del espectáculo. El misterio que envuelve su separación sigue siendo, en gran medida, un enigma. Pero lo que sí podemos asegurar es que la vida continúa y que ambos actores han sabido afrontar la adversidad con entereza y con valentía. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Me encanta compartir estas historias con ustedes y leer sus comentarios. Así que por favor déjenme sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta separación? ¿Creen que hubo algo más detrás de todo esto? ¿Tienen alguna teoría? Me encantaría leerlas. ¿Creen que algún día sabremos la verdad? ¿O preferimos mantener la magia y el misterio? Y antes de irme, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas y más chismes jugosos. Hasta la próxima. Chao, chao.